noches, señoras, señores, saludos cordiales en este viernes 25 de septiembre, día festivo en nuestra localidad, pero con estas fiestas tan extrañas que vamos a vivir este año, como está siendo todo el año 2020, y a pesar de ser festivo, estamos con todos ustedes para seguir contando con esa rueda de entrevistas a los máximos responsables de los clubes de nuestro municipio. Hoy, como ya les anunciábamos, está con nosotros el entrenador y máximo responsable de la sección de fútbol sala del Futsal o Abarán Club de Fútbol Sala. José Alfonso Montiel, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, pues en el último programa de la temporada pasada, allá por el 13 de marzo, estuviste con nosotros. Parecía que iba a ser un parón temporal. Desgraciadamente ha sido temporal, pero demasiado largo, porque de hecho todavía no se ha podido volver a la competición, ni siquiera a los entrenamientos. Pero para empezar, bueno, me gustaría que nos diera un breve balance de lo que fue para ti la temporada 19-20, con el ascenso final a tercera división, sobre todo porque recordemos que fue la temporada en que el fútbol sala volvía a la competición en Abarán. Sí, bueno, quizás en ese sentido no tuvimos mucha suerte, ¿no? Fuimos a hacerlo en una temporada que para todos ha sido, bueno, pues una temporada muy atípica. La situación que vivimos, como tú bien dices, en un principio parecía que iba a ser temporal, pero luego, bueno, pues se fue complicando y la verdad es que el deporte pasó a un segundo plano. Lo primordial entonces pasó a ser la situación médica, la situación que estábamos viviendo en el país. Y bueno, se dio por finalizada la temporada, tuvimos que esperar varios meses para que fuese así. Y con la fortuna de que, bueno, pues al final estábamos en situación de ascenso y se consumó. Finalmente se consumó ese ascenso a tercera, que como yo te comenté, aunque no era en principio el objetivo que se había marcado desde la directiva, pero sí que es cierto que todos sabíamos que, bueno, pues que por plantilla, por jugador y por tal, pues podíamos tener esa opción de ascender a tercera, como finalmente sí ha sido. Creo que contento en ese sentido, no por no haber podido terminar la temporada, lógicamente, pero sí por conseguir uno de los objetivos que, aunque de forma velada, pues fuese así, y creo que Abarán vuelve al final donde por tradición y por trabajo y por mérito del fútbol sala debe de estar, que es como mínimo la tercera división. Y este año afrontar un nuevo reto, esta temporada que está por comenzar, ya tenemos calendario, salía exactamente en el día de ayer, y para empezar, si te parece, pues vamos a comenzar por el equipo, por los protagonistas. En cuanto a renovación, de los 13 jugadores que componían la plantilla del año anterior, ¿hay algún que no van a seguir por cualquier motivo o prácticamente están todos? Sí, hay un par de jugadores que por motivos, bueno, pues laborales, personales, no van a poder continuar. El caso de Sandy y de Fran. El resto prácticamente continúan. De Fran Cutillas, ¿no? Fran Cutillas, efectivamente. Y Sandy. Y Sandy, efectivamente. El resto de jugadores que compusieron la plantilla del año pasado continúan. Creo que era lógico, ¿no? Que se mantuviese la base del equipo que consiguió el ascenso el año pasado. Y bueno, y hemos reforzado un poquito con incorporaciones de chavales que vienen de estar en club en la región de Murcia, como Fusal Molina, el caso de David, Antonio Pascual, que es jugador que pasó por las bases del Pozo y estaba también en Molina, en fin. Uh-huh. Además son chavales jóvenes. Estamos hablando de chavales muy jóvenes. Y abaraneros, prácticamente. Años, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, Antonio Pascual vive Blanqueño. en la estación de Blanca, pero su padre es también de Abarán. Efectivamente, sí. Entonces, además, la estación de Blanca, aunque le moleste a algún blanqueño, generalmente en el mundo del deporte ha estado más ligado a Abarán que a Blanca, efectivamente. Y creo que son dos buenos refuerzos. Tenemos algunos más también. Estuvimos en el caso de Rafa. Lorenzo y Lorenzo, que vuelve, ¿no? En principio vuelve al menos eso sí lo ha anunciado en las redes sociales. A ver si consigue solucionar los problemas que tiene laborales y le permite poder entrenar, que es básico para jugar, sobre todo en esta categoría. En tercera división. El blanqueño Peli, que procede de Librilla. Sí. Puede ser que ya jugara, que ya militara en Abarán en algún momento. Ya estuvo con nosotros en División de Honor Juvenil. Efectivamente, fue componente nuestro en División de Honor Juvenil. No sé si estuvo 1 año o 2 años. También muy relacionado con Abarán. Sí, muy ligado a Abarán, muchos amigos aquí en Abarán, en fin. Es cierto que en Librilla cuajó unas muy buenas temporadas, que encajó muy bien en la estructura que tiene Salvo allí y que para él no ha sido fácil renunciar a jugar allí. La despedida en redes también desde Librilla ha sido muy llamativa, muy emotiva, ¿no? Porque es un chaval que que, además aquí ya lo conocemos, que se deja querer, que se hace querer muchísimo, un chaval que da el 100% y por supuesto para mí fue el primer refuerzo que se anunció en redes y un fichaje ya teníamos prácticamente cerrado desde verano, o hablado con él, incluso hablado con Librilla. José, y de la plantilla de la temporada anterior, concretamente, te pregunto por Jesús Candel, Sico, que tuvo la lesión grave el año pasado, ¿cómo se encuentra? Completamente recuperado, sigue todavía con trabajo de fisio, pero él me ha dicho a mí que ha estado haciendo trabajo físico y que va muy bien.
A partir del martes, que comenzamos los entrenamientos con balón, esperemos que la respuesta que dé la rodilla que sea la adecuada y contar con el este año al 100%, porque era una pieza importante para nosotros. Jugador de mucho carácter. De mucho carácter y de mucha calidad, efectivamente. Esta temporada, otra de las novedades va a ser el sistema de competición. Al igual que ocurre en fútbol, en principio, en este grupo 13 de fútbol sala, va a haber dos grupos, subgrupo A, subgrupo B. Abarana ha quedado encuadrado en el subgrupo B. Bueno, no sé exactamente cómo se ha hecho el sorteo porque si bien en tercera división de fútbol fue el sistema que llama la Federación cremallera, se ha hecho igual, sí. Parece que, pero no coincide no, porque impares, ¿no? Te comento, sí, porque lógicamente tenemos que quitamos a Imperial, que fue segundo clasificado y ascendió, automáticamente todos corren un puesto hacia arriba. Y también tuvimos que quitar a Pliego, que no se inscribió, que se retiró, efectivamente. Entonces, él estaba séptimo, octavo, de ahí para abajo volvieron a subir. Entonces, efectivamente. Ocupan uno sí, hubo una modificación en los. Bueno, pues para recordar así un poco, el nombre es muy conocido dentro del fútbol sala, Cieza Fútbol Sala, con muchos jugadores conocidos. Todo un clásico también, ¿no? En tercera, en primera A. Bueno, el Palmar, que ha sido rival casi siempre, desde las bases, ¿no? Avanilla, que fue el otro equipo que ascendió con vosotros. Pero eso me parece que es el otro grupo. El nuestro es Jumilla, Librilla, Cieza, Mazarrón. Por ejemplo, Avanilla está en el grupo A. Sí, correcto. Además, bueno, si tenemos aquí el calendario. Sí, tiene el calendario. Es que creo que hubo un error a lo mejor tiene. No, porque simplemente aquí venían los clubes inscritos y en principio ha sido error mío porque creía que los de una columna u otra eran de cada uno de los subgrupos. Sí, ahí en el calendario podemos. Librilla, que va a ser otro de los clásicos. Uno de los fuertes de la categoría, uno de los que Jumilla, que recordemos es el primer equipo de Jumilla ahora mismo, ¿no? El Jumilla que estuvo el que militó en primera división y segunda división muchas temporadas. Sí. Cieza, como decíamos, Caravaca, Beniel, precisamente el primer rival que tenemos en Caravaca. Sí. Beniel, Mazarrón y Pacote Bar, el equipo filial del conjunto de segunda división B, donde precisamente va a jugar este año Jorge. Sí. Además que había una fusión este año con Pacote Pinatar y desaparece el preferente con el que jugamos nosotros el año pasado y se refundan en la plaza de tercera división que era de Pacote. En el otro grupo estarán Albatros Yecla, Puerto de Mazarrón, Molina, que fue el campeón de la temporada pasada, que se quedó al borde del ascenso a segunda B, Lorquí, Capuchinos de Totana, El Palmar, Avanilla y Tazona Benizar, que es el equipo de esta pedanía de Caravaca, de Moratalla, ¿no? Pero que llamó bastante la atención porque ha tenido ahí unos ascensos consecutivos, ¿no? Consecutivos, sí, lleva varias temporadas ascendiendo y además. Y en el caso de Molina, comentar que ha firmado filialidad con Cartagena, y que algunos de los jugadores del primer equipo que nos van a contar de momento con dudas en la primera plantilla van a venir a jugar a Molina, como en el caso de Carlos Bartolomé, de Chispi, en fin, va a ser un equipo este año muy a tener en cuenta, sí, por supuesto. Lo que está claro es que el fútbol sala, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias de esto, sigue muy vivo en la región, en prácticamente todas las categorías. A ver, cuando ocurren circunstancias especiales, lógicamente los deportes que quizás tenemos menos, no apoyo, porque al final Fútbol Sala estamos dentro de la Federación de Fútbol y contamos con un respaldo importante. Pero sí que es cierto que los deportes minoritarios, llamémosle en cuanto a que no generamos los recursos que genera el fútbol, solemos ser los primeros en sufrir las consecuencias, ¿no?, de las crisis y de las pandemias. Pero es cierto que desde la Federación de Fútbol, y a pesar de las críticas que ha habido y que siguen habiendo, sí estamos notando un respaldo importante, tanto de la española como de la Federación Murciana. La situación que hemos vivido ha sido muy complicada. Yo a la hora de criticar la gestión, ¿no?, o a la hora de hablar de la gestión que tienen que hacer los máximos responsables, intentaría pedir que se sentaran en los sillones, intentar pensar las decisiones que tienen que tomar, que no son sencillas. Yo personalmente, en toda esta cuestión, y hablo de la federación a nivel española y que luego ha seguido el mismo ritmo en la territorial. Territoriales, no me gustó desde el principio que si había ascenso no hubiera descensos, porque va a suponer un cambio de muchísimas categorías, un aumento de equipos en muchas categorías, que quizá va a ser un poco engañoso. Yo creo que se intentó minimizar, Andrés, el impacto que tuvo el tener que finalizar las temporadas prácticamente con 3/4 de competición jugada en la mayoría, ¿no? Y intentar contentar a la mayoría de clubes. Al final, ¿cómo lo haces? Pues lógicamente premiar los ascensos y no castigar a los que efectivamente estaban en el último. Creo que fue una forma de intentar eso, minimizar el impacto que tuvo el tener que finalizar la liga. Que sea justo o no sea justo, bueno, mi opinión, por ejemplo, del momento que tenemos que hacer su grupo, es que estamos adulterando la competición. Quizás
no mucho, pero estamos adulterándolo. Porque al final no vamos a jugar todos contra todos. Efectivamente. Sí que es cierto que luego va a haber una segunda fase. Los 4 primeros de cada grupo. Eso es lo Sí. que querría, porque Te lo creo que hay explico, bastantes sí. dudas, porque el otro día comentaba con algunos de nuestros invitados lo que es los grupos de tercera, y creo que cometí un error en cuanto a lo de la segunda fase, dejándome llevar por lo que son los campeonatos internacionales de balonmano, que en esa segunda fase se pasa con los puntos de la primera, pero solo ante los rivales que pasan en ese grupo. Y aquí Bueno. no sé si es así o Sí, son sí, sí. todos los puntos. No, es así. A ver, pasas a la segunda fase, los 4 primeros clasificados de cada grupo, primera que es la fase de ascenso. Todos contra todos. Efectivamente. En este caso 2 estamos vueltas. hablando de 14 jornadas. 14 7 jornadas, ida, efectivamente. 7 vueltas. Y a la segunda fase pasas con los puntos que hayas conseguido en la primera fase, Los 4 primeros por el fase de ascenso. ascenso, y los 4 últimos, fase de descenso, ¿no? Pasas con los puntos que has conseguido en la primera fase, pero no te enfrentas a tus compañeros de grupo. O sea, con los que has jugado en la primera vuelta, Sí, ya sí, no sí. juegas en la segunda. Pero insisto, cuentan los puntos ante esos 3 rivales Sí. o ante todos los rivales o todos los puntos que han conseguido. En la primera fase en todos las los 14. puntos. No, todos los puntos Todos que has los conseguido. puntos. Todos los puntos Eso que es has conseguido. esa era mi confusión, porque yo creía que era solo los puntos No. que se daban por válidos los partidos ante los rivales que pasaban a tu misma Pasas fase. con todos los puntos que consigues. Todos los puntos. Y luego lo que pasa es que no te enfrentas, no vuelves a jugar contra los equipos mismos, que esos estaban en tu partidos ya grupo, se dan por efectivamente. buenos. Sí, O sea que al final hablamos. Pero lo que está claro es eso, que no se puede dar ningún partido como, digamos, de cierto relé, porque, No, esos puntos que pierden en la primera Va a fase ser te importantísimo. pueden costar luego lograr o Por no el supuesto, objetivo, ¿no? va a ser muy importante. Sea cual sea. O sea, los puntos que consiguen en la primera vuelta son importantísimos. Porque además, hablo en nuestro caso, ¿no? Nuestro objetivo, claro, es no tener que jugar el descenso, está claro. Que no digo que vayamos a luchar por ser campeones, porque hay equipos de mucha calidad y de mucho ente, ¿no? Pero sí que es cierto que el objetivo, que he hablado con los jugadores y con la directiva, es intentar meternos entre los Sí, 4 que si primeros. en esa primera fase, en esas primeras 14 Claro. jornadas, digamos que hacen los deberes, pues después tiene una segunda fase para disfrutar Más tranquila. sin presiones. Efectivamente. Sin presiones de seguir ningún tipo, trabajando, ¿no? consolidar lo que hemos hablado la temporada pasada, seguir consolidando el fútbol sala de Amarán, seguir recuperando jugadores de Amarán que siguen jugando por ahí fuera. Esta tarde precisamente estaba en contacto con otro jugador, con Paco, que lleva muchos años jugando, Paco Bosch, que lleva muchos años jugando fuera de Amarán. Y bueno, y vamos a estudiar, a ver, ha sufrido una lesión muy grave y vamos a ver si tenemos cabida para él en el club. ¿Qué es lo que se ha tratado, Andrés, con esta segunda fase? Pues no jugar 30 o 40 jornadas. Sí. Eso Estaba claro que había que tomar la Efectivamente. decisión Final, y va a ser general en todas las en todos los deportes y en todas las categorías. categorías. Al final nos vamos a 14 y 8, 22 jornadas. Creo que va a estar bastante bien. En este caso no hay tercera fase, porque es que en fútbol sí hay tercera fase. No, casi Que luego, seguro. Luego intentaremos explicarlo otro día. Que seguro haremos un playoff, pero eso no está decidido todavía. Tenemos que esperar a la Asamblea General. Porque no son ascensos directos. En Eh, principio. Nosotros estamos peleando en Madrid. Nosotros estamos peleando en Madrid por tener un ascenso directo. Creo que lo vamos a tener. Pero sí que es cierto que a lo mejor lo que queremos es que los 2 primeros jueguen, como va a pasar este año con Imperial y Molino. Jueguen los 2 por tener la posibilidad de ascender. O sea, sí tendremos una fase. Pero digamos que eso supondría que de una forma u otra habría algún Un ascenso equipo directo más. a segunda B de la región de Murcia, de Efectivamente. la Federación Murciana. Efectivamente, así es. Lo que siempre es importante porque, claro, la segunda B ya es una categoría, bueno, Recordamos la primera A, donde teníamos. semiprofesional Claro, o como queramos llamarlo, pero una categoría a nivel nacional. ya era semiprofesional prácticamente cuando jugábamos nosotros en primera A. Equipos como Villarreal, que había jugadores que cobraban una pasta, mucho dinero. Entonces, y lógicamente ahora se ha profesionalizado más, porque se ha equiparado más o menos a lo que eran las categorías de fútbol, y sí que es cierto que hay un nivel muy, muy importante. Un equipo más de Murcia, y esperemos que los 3 que hay consigan mantener la categoría. En cuanto a la situación provocada por el COVID, lo comentábamos antes, que cada día van surgiendo noticias nuevas, sobre todo desde la Dirección General de Deportes. En cuanto a las competiciones de base, parece que hoy mismo ha salido un comunicado en que ya se anuncia que, en el caso vuestro, que no lo hemos dicho, comenzáis el 1 de noviembre. Ese calendario ya está ahí, comenzáis el 1 de noviembre. Ya lo dijimos que el fútbol en tercera división comienza el 18 de octubre, vosotros 15 días después. Falta por saber qué pasará con la preferente de fútbol, hablando de Abarán. Suponemos que 1 u 8 de noviembre será la fecha de comienzo, no creo que lo retrasen mucho más, porque si no después van a faltar fechas. Sí, creo que la idea es ir escalonando, en la medida que se pueda, los inicios de las distintas categorías. Que no comencemos todos a entrenar a la misma vez, todos de golpe a jugar. Entonces, ir escalonando, pero claro, como tú dices, no podemos tampoco irnos mucho tiempo, nos puede faltar fechas, o irnos luego a tener que jugar a finales de junio, incluso, o principios de julio, que sería una auténtica locura hoy en día. Entonces creo que la idea es esa, escalonar los inicios, pero 1 de noviembre,
seguramente 8 de noviembre empiezan las categorías, el 15 empiezan otras y así. Y luego la base, casi con toda probabilidad nos iremos, en fútbol no lo sé porque hay muchos equipos, en fútbol sala casi con seguridad nos iremos al mes de diciembre. Si todo va bien. Fútbol sí se sabe ya que va a comenzar la Liga Nacional Juvenil y la División de Honor, lógicamente, Sí, esa que sí, es a en nivel fútbol sala nacional. también, sí. Pero ya a partir de ahí, las competiciones territoriales, pues a lo que comentábamos antes, quizás habrá que hacer más grupos, hacer grupos más reducidos. Si se pierden 1 o 2 meses este año, tampoco pasa nada. El caso es que no se pierda la temporada. Sí, está claro, yo creo que todos tenemos claro que no va a ser una temporada normal, eso lo tenemos claro todos, que estamos jugando en unas condiciones que no son las normales y que el objetivo primordial ahora mismo no es ni las competiciones largas ni jugar muchas jornadas, es todo lo contrario, es intentar reducir al mínimo, pues eso. Supongo que en tu condición de miembro de la Junta Directiva de la Federación te habría hablado de que en este calendario hay que contar con los posibles aplazamientos por positivo, porque a verlo habrá, porque Sí, bueno, sí, ojalá no. ojalá no, Y pero en cuanto a los ascensos y descensos, parece que también hay algún protocolo de que si se cumple un número de partidos, se dará la temporada por finalizada. Sí. Algo que antes no se había previsto porque esto no había pasado nunca. Lógicamente, a ver, hubieron muchas críticas, ¿no? A todas las decisiones que se tomaron para finalizar la temporada anterior. Cualquiera de ellas no hubiera sido bien Claro, medida por alguien. efectivamente. ¿Por qué? Porque es una situación que no estaba estipulada, que no estaba prevista. Nunca había pasado. O sea, hay situaciones de cómo se puede terminar la temporada, pero por las circunstancias que tuvimos, no estaba previsto eso. Y de Entonces, forma tan brusca radical. y tan radical y hasta ahí no poder jugar, ¿no? Al final se decidió, al final se terminó la temporada, vamos a empezar otra y ahora sí, ahora en la medida que hemos podido, tanto en las territoriales como en la española, se ha establecido unos protocolos y se ha establecido unas normas de competición que prevén que pueda suceder un parón de la temporada, que haya partido aplazado. Lógicamente por eso las ligas son cortas y va a haber jornadas para poder meter partidos, recuperar los partidos que efectivamente. Alguna jornada de descanso por medio, porque aquí, claro, está claro Yo, que en estas competiciones siempre hay que aprovechar los fines de semana. Sí, está Esto claro. no es una competición profesional que se puedan poner partidos entre semanas. Yo, por contarte casos de lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, en la tercera nuestra, Palmar todavía no podía empezar a entrenar, porque Felipe Coello, el concejal del ayuntamiento, todavía no le ha permitido entrenar en el pabellón de Palmar. Tenemos Jumilla, que prácticamente está en una situación de restricción de movilidad muy delicada. Sí. Entonces, Jumilla tampoco podía empezar a entrenar. Y al final tenemos que intentar que todo el equipo estemos en igualdad de condiciones para competir. Entonces, puede ser complicado a la hora de, sobre todo de eso, de los confinamientos locales, de los positivos que puedan existir en algunos clubes, en fin. En esto también hace falta que desde todos los órganos políticos, federativos y tal, nos pongamos un poco de acuerdo para que las normas sean lo más parecida posible en todos los municipios, porque el otro día escuchaba, por ejemplo, al concejal de Deportes de Cieza y comentaba lo mismo, que estaba esperando la decisión de la Dirección General de Deportes para ver si el 1 de octubre se podía empezar a entrenar. De hecho, al fútbol, a la preferente no se lo han permitido todavía, cuando quizá los clubes los que están pidiendo una pretemporada un poco más larga por el largo parón que ha existido, ¿no? Sí, está claro que al principio había mucha incertidumbre, ¿no? Porque nos hablaban de protocolos de la Federación Española, protocolos de la Murciana, protocolos de la Comunidad Autónoma, al final protocolos de los propios ayuntamientos para el uso de las instalaciones. Incluso ahora los equipos tenemos que preparar, por ejemplo, para jugar amistosos, un anexo con un protocolo nuestro propio, ¿no? Que al final, bueno, pues coge el protocolo del ayuntamiento, de las federaciones, y son muy parecidos todos, son muy parecidos. Al final, la mayor distancia posible, el gel hidroalcohólico, la mascarilla cuando no... Tener cuidado en los vestuarios. Y sobre todo... Evitar demasiado contacto y sobre todo la responsabilidad individual. Es lo que hemos hablado tú y yo antes de comenzar el programa. Por muchos protocolos que nos pongan, Andrés, por muchas condicionantes, por muchas... Si nosotros no tenemos responsabilidad individual y no cumplimos esos protocolos, incluso más allá, quiero decir... Si el protocolo puede tener un error y tú lo estás viendo y lo corriges para no... es mejor todavía. Entonces, creo que va a depender mucho de la responsabilidad individual. No podemos responsabilizar a las federaciones ni a los ayuntamientos de lo que pase en un pabellón. Somos nosotros los responsables. En este aspecto hay una cuestión que, claro, es el kit de la cuestión. Yo lo he comentado ya con algún invitado esta temporada. El fútbol, el baloncesto, ACB, fútbol primera, segunda, tiene unos contratos televisivos inmensos, es quizás su gran aportación económica. Se pueden permitir, aunque no les guste, jugar sin público, pero en una categoría amateur, ¿cómo se lleva eso de que...? No, es completamente inviable. O sea, el otro día lo comentaba Emilio aquí y lo había comentado conmigo ya en cuanto al tema del presupuesto de ellos. Es decir, la venta de carnet y las taquillas
puede suponer un 30, 25 o un 30% de su presupuesto. Entonces, es completamente inviable y hablamos de una preferente. Imagínate en tercera división o incluso en segunda B. Tú dices, en primera división, pues a lo mejor le sale más rentable que las televisiones paguen más a la hora de no haber público, que probablemente pagarían más porque más gente se inscribiría en las cadenas. Claro, y seguramente cubriríamos. Y además, los clubes de fútbol sala modestos recibimos mucho dinero de esos derechos televisivos. Y este año quizás un poquito más, porque creo que quieren aumentar un 1% más ese porcentaje que nos van a dar. Pero está claro que de ahí para abajo no es viable. No es viable. Lo que hay que pedir también del deporte modesto, y si hablábamos antes de que hubiera una norma general en cuanto a los protocolos, también es que esa guerra, por ejemplo, entre Federación Española y Liga de Fútbol Profesional ha hecho mucho daño. Parece. Ha hecho mucho daño. Sobre todo. Ayer leía yo, por ejemplo, un comentario de que en la liga inglesa, por eso nos llevan mucha ventaja y producen o generan mucho más dinero, como en Inglaterra hay un horario para el cierre de los pubs, pues han adelantado el horario de los partidos para que los aficionados puedan ir puedan disfrutar del fútbol en el pub. Eso parece de pura lógica, ¿no? Sí, porque no hay que ser demasiado listo para. Además, ya no solamente genera recursos del propio fútbol en la televisión, sino además en la hostelería, en los comercios, efectivamente. O sea que al final son medidas que yo creo que son positivas y que son buenas para todos. Yo repito, el público es necesario y creo que el miércoles decidirán que, lógicamente... Día, o sea, que esperemos que la semana que viene podamos dar ya una solución, porque yo lo he comentado varias veces ya esta temporada, porque en unos deportes se está permitiendo el público, lo comentábamos antes, hoy se están jugando partidos de la segunda jornada de la Liga CB sin público, y se están jugando partidos de la, creo que es cuarta jornada de la Liga Sobal de balonmano, con público. Esta tarde está viendo el Ademar León Cuenca y había público, lógicamente, no está 30, 40%, lleno, no dejan, con las condiciones que hay que cumplir con el protocolo anti-COVID, distancia, mascarilla y tal, y ya está. Pero es que en Alicante, en Elda, se están jugando partidos. La semana pasada, nuestra paisana Cristina jugó un partido amistoso en Elda contra UCAM Murcia, con público en la grada. Y en cambio, UCAM Murcia, a 80 kilómetros o a 60 kilómetros de Elda, tiene que jugar a puerta cerrada. Yo creo, Andrés, que el hándicap que tenemos de sentido es que dependa directamente de las comunidades autónomas. Pero yo creo que al final el Consejo Superior de Deportes, el Consejo Superior de Deportes debe tomar cartas en el asunto y una normativa que sea para todos iguales. No parece lógico, como tú dices, que en Beniel no pueda haber público y que en el Pilar de la Dada, Pegaico, sí pueda haber público. Eso no parece lógico. No parece lógico. No. Bueno, siempre que pasas por aquí, pues hablamos un poco de cómo le va a nuestros jugadores de Abraham, los que se encuentran fuera. En el caso de Teo, posiblemente la semana que viene podamos confirmar que también estará en activo la próxima temporada, pero hasta que él no lo comunique oficialmente, lo vamos a dejar ahí. Sí, todos sabemos más, pero bueno, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Sí. Ya le traeremos por aquí. Y pues intentaremos también que venga otro día un tal Jorge Montiel, que ha cambiado el norte por el sur, sí. Que, bueno, es un cambio de categoría, pero supongo que quizá eso no es lo más importante. Quizá el hecho también de estar más cerca de casa y tal, se hace duro, ¿no? Hace dura la experiencia. Sí, hombre, yo creo que él afronta como yo digo, muchas veces hay que dar un pasito atrás para intentar impulsarse hacia adelante, ¿no? Yo creo que lo afronta con mucha ilusión. La verdad es que deportivamente los 2 años que estuvo en Santiago le han servido como aprendizaje. Lógicamente adquirió una madurez física, en cuanto a juego, en cuanto humana, que no tenía. Estar 2 años entrenando con un equipo profesional cambia totalmente y fuera de casa, ¿no? Y fuera de casa, que también es muy importante, ¿no? Tener que solucionarte tus cosas, en fin. Y creo que el cambio va a ser positivo para él, creo que lo afronta con mucha ilusión y, como te he dicho, simplemente dar un pasito atrás para luego intentar impulsarse. Y por lo que tú conoces, ¿qué perspectivas puede tener como tal el equipo, el Pacote Pinatar? Hombre, Pinatar lleva 2 años prácticamente jugando la fase de ascenso a segunda división. Es muy complicado el salto, es mucho más complicado el salto de segunda B a segunda que, por ejemplo, de tercera a segunda B, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre ha conformado plantilla y ha hecho equipo y está haciendo un trabajo con ese objetivo, el ascenso a segunda división. Este año viene una renovación más importante, creo, que el año pasado. Ha recuperado jugadores muy jóvenes, de la edad de Jorge hay varios que ya coincidieron con él en la estructura del Pozo, el año de División de Honor Juvenil, y creo que ha hecho una plantilla bastante competitiva. Luego las temporadas ya sabemos. Sí, comienza una buena racha, un buen principio y tal, crees en lo que está haciendo y... Yo el otro día no pude presenciar el entrenamiento porque tienes que quedarte fuera de instalación, no te permite el acceso, lógicamente, pero sí que a través de la puerta del Príncipe de Asturias, que es de cristal, y la verdad es que me pareció una plantilla bastante compensada, bastante competitiva, conozco a la mayoría de jugadores
y creo que volverá a estar luchando por el ascenso, que es el objetivo que tienen básico. El comentario que tú hacías de dar el pasito atrás para volver a tomar impulso, yo pongo un ejemplo que además está muy en boga estos días, el ciezano Isi Palazón, que volvió al Cieza en tercera, que parecía que prácticamente se había acabado su andadura a nivel nacional, y en cambio ahí está en el Rayo y se ha convertido en un hombre importante en el fútbol profesional, ¿no? Yo, bueno, a última hora, ya cuando ya había comprometido con Pinatar, tuvo una oferta de Visantes Castellón en segunda división, pero ya tenía un compromiso aquí, él tenía claro lo que quería hacer, y bueno, los equipos de División de Plata este año han tenido muchísimos problemas a la hora de conformar las plantillas, han empezado muy tarde. Es una situación muy complicada porque si no es profesional. Del tema económico, claro. En esa estructura, pues mucho más, ¿no? Por ejemplo, el caso de Santiago, que te puedo contar por la experiencia, por lo que ha contado Jorge, ¿no? No ha renovado Gambín, jugador murciano también, que además hizo una temporada muy buena. Prácticamente de los jugadores de fuera no ha renovado nadie. Han hecho un equipo con jugadores claro, muchísimo el presupuesto, porque es una incógnita lo que va a pasar. Claro. Han hecho un equipo prácticamente con jugadores de porque es un deporte profesionalizado, pero no profesional. Pero no profesional. Entonces, va a haber una reducción drástica en los presupuestos, sobre todo en el equipo de segunda. Y oye, dentro del fútbol sala, aunque sea otra categoría que habitualmente no tratamos, también nos escuchan habitualmente en Cieza. ¿Qué te ha parecido la salida de Alex Yepes del Pozo? Ha sido un caso, un expediente X, ¿no? Creo que ha habido más tema personal y de relaciones personales que tema deportivo. Si en enero o febrero le renovaron hasta 2023, no tiene sentido que ahora, antes de comenzar la temporada, le digan que no cuentan con él, ¿no? Mi opinión, sin conocer lo que ha pasado, porque a pesar de que tengo amistad y tal, no me había oído nada. Esas cosas muy personales, ¿no? Que tampoco... Creo que ha habido más de temas personales, relaciones personales, perspectivas de club, que del tema deportivo. Se va a echar de menos, ¿no? Se va a hacer raro no ver en el Pozo ese número 10, ¿no? Pero su llegada a Italia, a San Giuseppe, creo que ha sido un auténtico acontecimiento, ¿no? Su llegada a Italia es forzada, porque no sé si lo han hecho público o no, pero hay una cláusula que no podía jugar en un año en un equipo español. Pues eso no, hombre, lo que sí se decía era de que claro, había equipos que estaban yo creo que si existía esa cláusula, entre comillas, que no sabemos si existe o no, pero que todo el mundo dice que sí. En el mundillo se habla de eso, ¿no? Yo creo que le hubiese firmado en España. Cualquier equipo de primera división. Se hablaba del equipo del Inter, incluso del Betis de Sevilla, se habló del equipo de Valdepeñas, que fue la revelación el año pasado, y lo extraño fue que llegue un equipo recién ascendido. Va a estar en las faldas del Vesubio, porque he tenido curiosidad esta semana de ver la ciudad, una pequeña ciudad de la provincia de Nápoles y tal, pero él mismo comentaba hace unos días en Onda Regional que su llegada allí, que se quedó totalmente sorprendido. Bueno, llegó como un héroe allí, ¿no? Un internacional de España que llegue a un fútbol sala como el de Italia, que no llega a ese... Sí, bueno, por ejemplo, el caso de Teo, que sin haber tenido una proyección como ha tenido Alex, ¿no? Teo en Italia es muy querido. Se encontraba siempre encantado. Sí, además cualquier equipo de Italia en segunda división, en primera división, contaría con su servicio. Este verano han vuelto a tocarle, pero sí. Me parece que ya sus negocios y su vida personal se encamina hacia otros derroteros. Él tiene que pensar ya, por la edad que tiene, en muchas cosas, ¿no? Yo incluso hubo una posibilidad de que se hubiese quedado a jugar en Abarán, porque se quedaba aquí, no se iba a Italia, luego en diciembre, digo, pues juegas con nosotros hasta diciembre, y luego que hubiese sido, fíjate, pues para la categoría. Pero bueno, al final él desvelará dónde va a jugar. Casi seguro va a ser rival de Jorge, pero bueno. Oye, pues estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien. Y a ver si nos dejan de entrar, porque yo, José, tú lo sabes, durante los 29 años que llegamos ya con esta temporada que empezamos, tú sabes que... La misma que el Deportivo Abraham. Exactamente. Mi hábitat habitual de un sábado por la tarde, de un domingo por la mañana, siempre que he podido, ha sido campo de fútbol, deportivo, desplazamiento a cualquier población cercana, partido en directo de chavales, y pensar en un sábado ya, ahora que ya está cambiando el tiempo de septiembre, yo apostaría sin duda a que bueno, que yo creo que lógicamente con unas medidas estrictas y duras, pero nos permitirán, sobre todo en pabellones como el que tenemos nosotros, la ventaja de tener un pabellón grande, con una grada grande. Por cierto, deseando que nos avise el concejal Jesús Saurín para la inauguración, a ver si se puede hacer también, y ver esas mejoras que creo que sobre todo los deportistas los van a agradecer. Lo van a agradecer, sí, por supuesto, y hacía falta, había que lavar un poquito la cara. Creo que por lo que han comentado son importantes las reformas que se han hecho y van a suponer que podamos disfrutar del pabellón, bueno, pues con unas temperaturas más adecuadas
más adecuado que no es hasta poco, ahora. que no es poco. Efectivamente. En otros deportes, antes de despedir a José Alfonso, pues simplemente ya les comentábamos la semana pasada que este fin de semana comienza la División de Honor Plata de balonmano, que el UCAM Murcia, que está inscrito en el grupo D, tiene aplazado su partido ante Bolaño al 8 de diciembre, al Día de la Purísima, pero en cambio el Elda Prestigio, el equipo en el que milita Cristina García Montoro, sí debuta este fin de semana. Será concretamente mañana sábado a las 7 de la tarde en el pabellón nuevo de la Roca del Vallès, en el Cinturón Industrial de Barcelona. A lo largo de toda la temporada, pues como hacíamos ya de campaña anterior, intentaremos estar pendientes de todo lo que hacen nuestros deportistas en cualquier disciplina, lejos de nuestras fronteras, más allá de la garita, como dirían Pepe Jarra y compañía. Y anunciarles también que debido a las fiestas patronales, y puesto que todavía nos queda todo el mes de octubre para poder seguir teniendo a los protagonistas antes del inicio de temporada, el próximo lunes, día 28, de nuevo festivo local, esta vez sí que lo vamos a tomar. Ese día de descanso para todos, para mi compañero Jesús, que está como siempre en el control, para quien les habla, y para cualquier invitado, que lógicamente no parece que sea tampoco un día demasiado propicio, aunque no tengamos ningún ningún fiestas que habitualmente habitual, ¿no? Bueno, José Alfonso, pues ante todo no hemos hablado de presupuestos ni nada de eso, porque bueno, es una cuestión que yo estoy muy centrado en el tema deportivo, Andrés. Como bien sabes, bueno, sí, muchos años, ¿no?, al frente de, más como máximo responsable de, ¿sabes? Y quería disfrutar del deporte de fútbol sala de otra manera. Ahora lo estoy haciendo, hay personas como Bienvenido, como Eugenio, Chapi, que están haciendo un trabajo espectacular, Juan Carlos, Paco, un trabajo espectacular desde la directiva y trabajando. Y bueno, yo casi prefiero mantenerme un poquito al margen de ese tema y que sean ellos los que, si algún día, pues bajan y te expliquen cómo funciona. Pues poco a poco lo iremos teniendo también con las limitaciones que tienen estos estudios, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que uno por uno pues vayan pasando todos aquellos protagonistas que tengan a bien estar con nosotros, que tengan una oportunidad en el horario de este programa, que habitualmente pues siempre o casi siempre se emite en directo. Pues José, muchas gracias por estar con nosotros esta noche una vez más, y sobre todo para ti y para todo el equipo, mucha suerte en la temporada y que disfrutemos la cancha, que es lo que sin duda estamos esperando. Es lo importante. Muchas gracias, Andrés. Ya te lo he dicho muchas veces. Hacéis un trabajo espectacular por el deporte de Maná. Mucho ánimo a seguir así y bueno, seguiremos siendo unos locos del deporte. Esperemos que podamos disfrutarlo. Y a todos ustedes, como siempre, pues gracias por su atención. Más que nunca, disfruten del fin de semana con la precaución que exige el momento. Hay que salir, hay que disfrutar, hay que estar con la familia, algo aunque sea poquito con los amigos, pero siempre intentando mantener las normas que se nos están pidiendo desde todos los estamentos públicos. Gracias por su atención, felices fiestas a todos y será el próximo viernes día 2 cuando volvamos a estar Dios mediante con todos ustedes. Buenas fiestas y hasta entonces.